El título de este video es un tanto tramposo, pues en realidad este será un paseo tomando como base a las tres grandes religiones abrámicas, el cristianismo, el judaísmo y el islam, las cuales, más allá de sus muy evidentes y marcadas diferencias, al ser en esencia relatos que parten de una misma idea mitológica, conforman una narrativa por demás impresionante. Más allá de la postura que puedas tener como practicante o no de alguna de estas creencias, te pido de la manera más atenta que respetes a las distintas personas que puedan llegar a verter su opinión en este material. No estamos discutiendo cuál religión es mejor o no, simplemente abordándolo con la frivolidad que se suelen tomar algunas obras más mundanas. Esta es una cita para comprender lo poderoso y legendario de los artículos de los que hablaremos en los próximos minutos, recogidas de cada una de sus respectivas religiones. Estas son las armas más poderosas de las mitologías abrámicas. La historia de David contra Goliat es una de las más conocidas no solo entre los creyentes, sino que es un referente incluso obligado de cultura general. El relato del filisteo descomunal, más alto y fuerte que cualquier otro, con una altura referida como 6 codos y un palmo, lo que podría indicarnos un aproximado a los 3,5 metros según las aproximaciones, y una sed insaciable de aplastar a cualquier israelita, en contra del joven pastor sin nada más que ofrecer que su fe y una fuerza solo comprobada anecdóticamente. Es un ejemplo de una pelea más que desbalanceada, pero que sirve como referencia de una lucha donde un desamparado logra sobreponerse a la adversidad. Si nos vamos a los detalles de la hazaña de David, es mucho más destacable, ya que aunque le fue proporcionada una armadura, no pudo usarla debido a su cuerpo reducido, y solo disponía de una clásica honda que llevaría cualquier pastor, en tanto que el campeón Goliat iba enfundado en una portentosa coraza y armas tales como una espada, una jabalina de oro y una lanza. El resultado es por todos conocido. Provisto de una fuerza especial, David logra lanzar una piedra que da justo entre los ojos de Goliat, matándolo al instante, y luego de esto, toma posesión de su espada para cortarle la cabeza. Justo esta espada es la que abre las puertas de este top. Si nos basamos a las interpretaciones que se han dado en la Torá sobre este momento, tenemos que la espada de Goliat forma parte de un grupo de artículos similares con cualidades mágicas, tales como la espada reluciente de Kenaz o la espada demoníaca de Matusalén, entre otras tantas, y cada una con sus particularidades. En el caso de la espada de Goliat, se nos cuenta que ésta posee habilidades sobrenaturales muy puntuales, que aunque nunca se nos dicen con claridad cuáles son, se habla de cosas tales como poderse adaptar al tamaño de su propietario o dotarle de una fuerza sobrehumana. Cual sea el caso, se sabe que David, una vez siendo rey, llevó la espada a la tercera guerra contra los gigantes para acabar con la vida del último de ellos. Luego de esto fue llevado a un templo para ser almacenada junto a otros objetos místicos, sin que vuelva a ser mencionada. Al igual que suele suceder con muchos artículos de las leyendas de estas religiones, es debatible si esta espada alguna vez existió en realidad. Hay un mito que habla de que los antiguos celtas habrían llevado el arma a Irlanda, pero no existe mayor información al respecto. Sin ser una de las armas más poderosas, conforme iremos viendo más adelante, la espada de Goliat tiene una trascendencia evidente. Sansón fue el último de los jueces israelitas antiguos. Se trata de un personaje por todos conocido gracias a su figura recia y una fuerza inconmensurable. Siendo un equivalente al Hércules de la mitología griega, es lógico pensar que hay una variedad interesante de proezas realizadas por Sansón que son dignas de mención. Pero en torno al tema de este video, nos ubicaremos en un pasaje donde el aguerrido hombre dispuso de un arma por demás peculiar. En Jueces 15 se nos habla a detalle del enfrentamiento más destacado del héroe en contra de los filisteos, pueblo enemigo que mantenía bajo azote a los israelitas y para el cual un ángel había profetizado que Sansón lograría liberarlos. Tras un par de altercados por ambas partes, el guerrero se refugió en una cueva, donde sería localizado por hombres de Judá, quienes dispusieron a entregarlo amarrado a sus enemigos, algo a lo que éste no se negó. Una vez entregado a los filisteos, se cuenta que el Espíritu de Dios se posó sobre Sansón, brindándole de poder suficiente para romper las ataduras. Fue entonces que quedó a la deriva de 1000 soldados
a los cuales tuvo a bien hacerles frente sin ningún tipo de ayuda en condiciones, llegando a improvisar con la quijada de un asno recién matado, que sería el único artilugio del que dispondría para darle muerte a todos y cada uno de sus captores. El propio Sansón se jactaría de dicha hazaña y procedería a llamar al sitio del enfrentamiento la colina de la quijada, y aunque no se menciona mucho más en las escrituras, este pasaje ha sido de la fascinación tanto de estudiosos de las escrituras como de fanáticos de la ficción. Y es que, como resaltan algunos ministros, este episodio de la vida de Sansón podría hablarnos de la admirable capacidad del individuo para llevar a cabo una labor imposible, aún sin disponer de las herramientas adecuadas, pues incluso se puede comprender que el pedazo de osamenta que utilizó Sansón habría estado deteriorado. Aquí también podría jugar algo de libre interpretación, ya que aunque se dice que la gracia del Señor dotó a Sansón de la fuerza suficiente, también podríamos pensar que tuvo efecto en el artículo seleccionado para el conflicto, el cual, poniendo algo de realismo, debió desmoronarse tras unos cuantos impactos. Pero al no ser así, tal vez no sería erróneo ver a la mandíbula del asno como un objeto que consiguió cualidades divinas, formándose así un arma poco convencional, pero de un poder considerable. El Zulfikar, también llamada el sable de Alí, es el arma más poderosa relacionada a la creencia islámica. Aunque no es mencionada directamente en el Corán, esta espada bifurcada habría sido un regalo que el profeta Mahoma entregó a su primo Ali Zulfikar durante la batalla de Uhud en contra de los mecanos en el 625. Siendo el arma más importante del mundo islámico y un emblema de victoria, varias historias y creencias convergen de ella. Por ejemplo, los primeros chiitas creían que esta arma habría descendido del cielo por obra del arcángel Gabriel, tratándose así de un objeto de una raíz fuera de este mundo. Aunque su apariencia puede tener ligeros cambios dependiendo de la información que se ha recogido de ella, esta llevaría una inscripción que puede traducirse como: ningún musulmán será asesinado por un incrédulo. Y sobre su forma tan característica, se han dado interpretaciones como que hace referencia a la columna vertebral humana, en alegoría que es capaz de rebanar estas mismas sin mayor dificultad, aunque también se piensa que referenciaría a las estrellas del cinturón de Orión. Sea como sea, ha hecho que sea representada a lo largo del tiempo en cosas tales como banderas otomanas, o se escriba de ella en algunos textos encontrados en la región de Irán. Como tal, no existe un registro claro de sus capacidades, excepto saber que se usó para acabar con un número considerable de soldados enemigos. En todo caso, si creemos en las leyendas, esta sería un arma imbuida de poder espiritual otorgado por orden de Dios, lo cual ya la eleva mucho en el potencial que pudo haber tenido en las circunstancias propicias. Anteriormente mencionada en el puesto de la espada de Goliat, tenemos ahora a la espada reluciente de Kenaz. Para empezar, hay que decir que, aunque Kenaz es un personaje marginal que juega un papel menor en la Torá, ubicándolo como hermano menor de Caleb, uno de los espías de Moisés enviados a Canaán, algunos textos derivativos, pero no tan aceptados, lo retratan como el primer juez de Israel, justo después de Josué, quien había sucedido justo a Moisés. Pero más allá de estas divagaciones extrañas y difusas, tenemos a su espada. Se dice que usó su espada reluciente durante una batalla contra los amorreos. A pesar de liderar batallas exitosas anteriormente, Kenaz fue insultado por sus soldados, quienes pensaban que los estaba enviando a la batalla mientras él se quedaba a salvo. Para mostrar a sus soldados que esto no era cierto, Kenaz organizó un ataque temprano contra los amorreos con solo un pequeño grupo de sus soldados más leales y él mismo. En una cita recogida de un texto judío se puede leer más o menos lo siguiente: al ponerse el sol, Kenaz salió de su tienda y se fue al frente de sus 300 jinetes. En su mano sostenía su espada mágica. Todos los que la vieron temblaron como una hoja movida por el viento. Ya era casi de noche, y volvió su corazón y sus pensamientos a Dios, orando: oh Señor, Dios de nuestros padres, te suplico que hagas un milagro ahora. Déjame, tu siervo, ser elegido para derrotar al enemigo. Con tu ayuda, un hombre puede derrotar a 1.000.000. Sucede que cuando desenvaine mi espada, brillará y emitirá chispas a los ojos de los amorreos que se niegan a adorarte como el único Dios verdadero. El Espíritu del Señor era como una armadura alrededor de su cuerpo. Sin temor entró en el campamento del enemigo y comenzó a herirlos. Tan pronto como vieron su espada,
temblaron y cayeron de bruces al suelo. Para ayudarlo, Dios envió 2 ángeles invisibles que iban delante de él. Uno, llamado Getel, hirió a los amorreos con ceguera, de modo que comenzaron a matarse unos a otros, pensando que estaban golpeando a sus enemigos. El otro ángel, Cernel, levantó las manos de Kenaz porque sus fuerzas comenzaban a fallarle. Derrotó a 45,000 hombres, y ellos mismos mataron entre sí a aproximadamente el mismo número. Tenemos entonces que la espada de Kenaz canalizó el poder de Dios para acabar con la vida de miles de enemigos, a la vez de protegerlo de cualquier tipo de daño. Esto ya nos da una muestra impresionante de poder absoluto encarnado en un arma especial, aunque si seguimos leyendo las particularidades de este artículo, tenemos que, como debilidad, solo estaba destinada a ser usada en contra de seres humanos, siendo inútil en contra de los demonios, y asimismo, esta rechaza ser soltada por su portador a menos que cumpla cierta sed de sangre, pues incluso una vez acabado el conflicto, Kenaz tuvo que acabar con un amorreo que ya se había rendido para poder deshacerse de ella. Ciertamente no se sabe mucho del origen de esta arma, y algunos consideran que se trata de la misma que veremos en el puesto siguiente. En cualquier caso, con todo lo que hemos visto, comprenderemos que se trata de un instrumento de bastante cuidado. Matusalén es conocido por todos por ser el hombre más viejo referido en la Biblia, con una edad mencionada de 969 años, siendo una pieza fundamental en la historia, pues conecta la genealogía de Adán, el primer hombre, con la de Noé, quien construiría la mítica arca del diluvio. Ahora bien, según la tradición judía, Adán, en su desesperación después del asesinato de Abel por parte de Caín, se alejó de Eva durante 130 años, periodo en el cual fue seducido por Lilith y engendró innumerables Shedim y Limin, es decir, demonios y sucubos. Estos seres se convertirían en una molestia que causaría todo tipo de problemas a la humanidad, incluso una vez que Adán se reconcilió con Eva y procrearon a Set, tercer hijo de la pareja. Los seres malignos eran un asunto que se mantendría irresoluble por mucho tiempo. En cierto momento, cuando Dios tuvo suficiente de este caos, entregó una espada mágica a Matusalén, hijo de Enoc y descendiente del antes mencionado Set. Dicha espada tenía inscrito uno de los nombres de Dios, y habría sido creada con el propósito de ponerle fin a la plaga de Shedims. Y para resumir, Matusalén la utilizó para acabar con 900,000 de estos seres en un solo momento, provocando la técnica rendición de los sobrevivientes, entre ellos Agrimas, el rey demonio, primogénito de la relación de Adán con Lilith, quien suplicó por su vida, algo a lo cual Matusalén accedió, permitiéndoles retirarse a las montañas y profundidades del océano. Sobre qué fue lo que sucedió con esta espada, se cuenta que él la heredaría a sus descendientes, llegando en algún momento a Abraham, quien la usó durante las guerras contra los gigantes, y luego de varias generaciones más, llegando a Jacob, aunque de ahí en adelante se desconoce su paradero. Asimismo, se discute bastante sobre cómo sería el aspecto de dicha espada, o si se trataba siquiera de un objeto físico, tal vez siendo más un arma de alcance espiritual, en especial dado que en el periodo donde tentativamente habría vivido Matusalén, principios de la Edad de Bronce, no había espadas largas de acero. Sea como sea, un arma con el poder de acabar con casi 1 millón de demonios, se trata de una completa monstruosidad en cuanto a poder se refiere. Como mencioné en el puesto anterior, se cree que el arma que usó Kenaz podría tratarse de la misma que fue entregada a Matusalén, quizá venida a menos, pero apegándonos a las historias que hemos visto, sería posible afirmar que se trata de 2 objetos distintos, con capacidades y poderes muy diversos. En un punto donde hemos hablado de armas con un potencial de batalla tan notable, hablar del Arca de la Alianza parecería un despropósito, ya que no se trata de un arma o artículo destinado al conflicto. Sin embargo, las historias que convergen a este enigmático resguardo nos hablan de un objeto con la particularidad de provocar daño de algún modo u otro, a quien no se profanarla de sus normas, siendo receptora de poder divino. Básicamente, el Arca de la Alianza se trata de un cofre de madera cubierto de oro, amén de otros tantos detalles, en el cual prevalecerían en su interior las 2 tablas de piedra que contienen los 10 mandamientos, la vara de Aarón, la cual con la gracia de Dios realizó el milagro de reverdecer y proveer de flores y frutos en una noche, con tan solo estar en su presencia, además de una vasija de maná, el pan enviado por el Creador durante los 40 años que los israelitas vagaron por el desierto.
Entrando de lleno en las capacidades fatales que el arca podía lograr, tenemos que en la Biblia hebrea, también conocida como Tanaj, se nos cuenta la historia de Usa, quien, junto a su hermano, conducían un carro que la transportaba para llevarla al rey David. En cierto momento, uno de los bueyes que jalaban el vehículo tropezó, haciendo que casi se derribara la carga. Usa, por instinto, tocó el arca para estabilizarla, a lo cual fue inmediatamente asesinado por desafiar la ley de Dios de no tocar el arca bajo ninguna circunstancia. En la Biblia tradicional, en Primera de Samuel, se nos cuenta que los filisteos se habían apoderado del arca, colocándola junto a la imagen de Dagón, deidad propia de ese pueblo. El resultado fue que la mañana siguiente, la imagen de ese dios cayó con el rostro hacia la tierra, justo delante del arca. La devolvieron a su lugar y pasada otra noche, al día siguiente, ahora la imagen estaba de nuevo en el suelo, pero hecha pedazos. En los 7 meses siguientes, el arca iría pasando de una ciudad filistea a otra, provocando miedo a su paso, pues cual si se tratara de una maldición, provocaba un gran quebrantamiento, afligía a los hombres e incluso los llenaba de tumores. Al final, los filisteos decidieron devolver el arca a su lugar de origen en Israel, con todo y una ofrenda para disculparse. Este objeto ha sido de interés de múltiples especialistas a lo largo de la historia, en tanto se desconoce su paradero, y se le ha querido interpretar un sentido lógico o científico a los efectos anómalos que el artefacto poseía, obviando estos esfuerzos de ofrecer realismo a la mitología. Sin duda tenemos un objeto capaz de provocar malestar o bien acabar de un tajo con la vida de aquel que incumpla las condiciones específicas sobre su resguardo y tratamiento. Y siendo esto producto del decreto divino, el arca muy probablemente sería capaz de manifestar sus efectos letales sin distinción en cualquier hombre en la tierra. Siendo así, incluso querer equipararla con un objeto de material nuclear, como algunos investigadores lo han querido interpretar, no hace justicia al poder total que puede llegar a desplegar. La lanza con la que un soldado romano llamado Longino habría atravesado el cuerpo de Jesucristo crucificado es probablemente uno de los artefactos sagrados más populares entre los textos bíblicos, siendo un objeto de profundo interés para investigadores y siendo referida en la cultura popular. Se considera que la lanza sagrada, al haber quedado impregnada de sangre del Mesías, tendría características especiales sin igual. En Juan 19:34 aparece el fragmento que especifica cómo uno de los soldados abrió el costado del cadáver de Cristo para comprobar su muerte antes de bajarlo, a lo cual de este emergió sangre y agua. Tan simple como esto, se derivan múltiples ideas interesantes cimentadas en su mayoría en evangelios apócrifos, es decir, textos no aceptados en el canon religioso, así como de interpretaciones más contemporáneas. Sin enrollarnos mucho en citas y menciones, básicamente derivan mitos tales como que el centurión Longino fue rociado por la sangre y el agua que emanaron del cuerpo, las cuales le devolvieron su visión, la cual ya estaba bastante deteriorada, algo que produjo un impacto personal tan grande que lo convirtió al cristianismo, motivo por el cual sería crucificado aproximadamente en el año 45, 12 años después del fallecimiento de Jesús. Se habla también de que entre los siglos 8 y 9, Carlomagno, el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, habría empuñado personalmente la lanza en 47 campañas militares exitosas, hasta que un día la dejó caer, muriendo casi en el acto al ahogarse en un arroyo. De manera similar, se habla del primer rey alemán, Enrique el Cazador, que también fue usuario del instrumento, tratándose de un líder destacado que logró neutralizar distintas amenazas. Las leyendas que hablan de prodigiosos reyes y líderes políticos que tuvieron contacto de algún modo con la lanza sagrada son muy diversas, llegando hasta tiempos más modernos, donde se menciona que incluso Adolf Hitler estaba obsesionado por encontrarla. En síntesis, se tiene la idea de que, al haber tenido contacto momentáneo con el Hijo de Dios, lo que sería una simple arma militar, pasaría a conferir invencibilidad, poder político y capacidad de realizar toda clase de portentos. Desafortunadamente, como podríamos esperar, todos los mitos que convergen en este artículo están llenos de agujeros históricos que dan poca fiabilidad a su, irónicamente, aceptada existencia. Hoy en día, hay al menos 4 lanzas resguardadas en distintas partes del mundo, las cuales aseguran ser la original, una de ellas conseguida por Hitler, y la cual, tras análisis científicos, se ha datado al siglo VII, descartándola de toda posibilidad.
Las demás se encuentran ubicadas en Armenia, Cracovia y el Vaticano, con gente disputándose la autenticidad, adelantando que, es casi seguro, ninguna de ellas logre ser reconocida. El libro del Apocalipsis suele ser uno de los más ocurridos a la hora de buscar momentos oscuros o impresionantes dentro de la mitología bíblica, y es justo sobre esta línea que debemos hacer mención de algo tan ligeramente ambiguo como fascinante. En Apocalipsis 19 se llega a describir la segunda llegada de Jesús, aquella mítica y tantas veces referida en la cultura popular, donde ahora gobernará sobre las naciones y cito, con vara de hierro. Esta visión de Jesús es un tanto aterradora, pues es descrito con ojos llameantes, una túnica empapada de sangre, acompañado de legiones de ejércitos celestiales, una inscripción en el muslo en la que se puede leer Rey de Reyes, Señor de Señores. Y lo más importante para este caso, una espada de 2 filos que emerge de su boca, con la cual, primero de manera un tanto metafórica, se nos dice que es capaz de herir a las naciones. Pero más adelante, se nos dice que, apoyado en esta misma arma, destierra a las fuerzas de la oscuridad, lanzándolas vivas a un lago de fuego que arde con azufre, e incluso dando muerte directa con la misma. Aquí hay que tener varias consideraciones, en tanto se dice que esto Jesús lo logra sin asestar un golpe directo con la espada. Sobre esta línea, la interpretación que se suele dar es que la espada no es más que un símbolo del poder de sus palabras, capaces de someter a naciones enteras desde cualquier latitud. Siendo así, hablar de un arma tradicional como tal podría ser un error, y dada la visión que se suele tener de Cristo, es más probable que se acepte la mera metáfora. Pero cual sea la forma en la que gustes verlo, estos escritos sin duda nos narran una muestra de poder absoluto de alcance global, un poder capaz de deshacer a cualquiera que se oponga a aquello que se ha dictado. Esto es total. Siempre que busques una representación del Arcángel Miguel, lo verás llevando consigo una espada, a la cual en algunas ocasiones se le suele dar el atributo de ser luminosa, o siendo más específicos, estar imbuida en llamas. La mejor muestra de esto es en el Génesis, donde una vez que Adán y Eva son expulsados del paraíso, este arcángel montó guardia en la puerta del mismo, con una espada de fuego a su vez, bloqueando el camino al árbol de la vida. Esto se vuelve más interesante conforme vamos leyendo, y es que luego se nos dice que fueron querubines quienes quedaron a cargo de dicha tarea, acompañados de una espada encendida que se revolvía girando en todas direcciones, aparentemente sin que nadie la empuñara. Esto ya parecería hablarnos de un arma del más alto nivel, capaz de cierto grado de autonomía y dispuesta para trabajos muy especiales. Es natural entonces que más adelante Miguel empuñara esta espada. Después de todo, es de los defensores más agresivos, e incluso se le refiere a menudo como el guardián de Israel o el ángel que los protegió de los egipcios a través de una columna de fuego. En este sentido, la composición de la espada, más que hablar de fuego común, se puede comprender como algo espiritual para ir acorde a la naturaleza de los enemigos contra los cuales es empleada. Si vamos un poco más allá, traspasando a los terrenos del Islam, un artefacto de este estilo tiene mucho sentido para pelear contra seres de fuego, o los genios creados a partir de fuego sin humo, 60.000 años antes de la aparición de Adán. Es entonces el arma predilecta para acabar con todo tipo de amenaza contraria a la divinidad que pueda plantearse. En Mont Saint-Michel, en Francia, se puede encontrar esta representación icónica del arcángel empuñando la espada contra un dragón. Es una imagen bien reconocida y que nos recalca una vez más su propósito hacia todo lo aberrante y que de algún modo u otro atente contra Dios. Si gustas verlo así, es el arma definitiva. Luego de todo lo visto, después de ver armas que van desde brindar una fuerza por encima de la humana, pasando por acabar con cúmulos de enemigos, hasta incluso cosas que van más allá de lo comprensible en el plano terrenal, ¿qué puede estar aquí? ¿Cuál es el instrumento más poderoso de toda la mitología abrahámica? Es un tanto obvio. La vara con la que suele ser retratado Moisés es, en un todo, la representación total de poder. Es referida a lo largo del Éxodo como la vara de Dios, un instrumento que permite realizar milagros y marcar el símbolo del estatus que tiene Moisés. Según la tradición oral judía,
Este bastón es tan antiguo como el mundo mismo. Era uno de los 10 objetos maravillosos creados por Dios la noche anterior a su día de descanso. Dependiendo a quién preguntes, se habla de que el bastón estaría compuesto de zafiro o algún material valioso, pero una idea más general es que estaba hecho de madera del mismísimo árbol del conocimiento. El primer portador de este bastón fue Adán cuando estaba en el paraíso. Luego fue conferido a Enoc, quien se lo dio a Noé, quien se lo dio a Sem, quien se lo dio a Abraham, quien se lo dio a Isaac, quien se lo dio a Jacob, quien se lo dio a su hijo José en Egipto. Estando aquí, fue robado por el faraón y al faraón le fue quitado por Jetro, o también conocido como Reuel, consejero real, sacerdote de Madián, quien posteriormente sería suegro de Moisés. Jetro habría plantado el bastón en el jardín de su casa, permaneciendo ahí sin que nadie pudiese sacarlo, hasta que luego Moisés se hizo con él, lo que ya parecía ser una señal de la importancia que tendría más adelante. Con este bastón, Moisés hizo cosas muy bien conocidas, como convertirlo en una serpiente, provocar plagas, sacar agua de la roca, o lo más conocido, abrir el mar. Se trata de una vara que no parecería muy importante, pero tal y como su apodo lo indica, esta es lo que es. Por medio de ella, cualquier cosa podría ser posible. Todo aquello que sea una muestra del poder de Dios se hará por medio de ella. Tenemos entonces que, si bien no es un objeto destinado al combate, tan simple como puede lucir, es la herramienta canalizadora del poder del más grande, del primero y el último, de aquel que es quien es, único y absoluto. Y si bien nunca se indaga en mayores muestras de poder, es entendido que no hay cosa imposible para quien sea digno de su posesión. Tras la muerte de Moisés, siguiendo la tradición judía, se cree que el bastón pasó de generación en generación entre los reyes de Judea, hasta probablemente estar en manos del rey David. De aquí en adelante, poco se puede intuir, pero se relata que donde quiera que se encuentre, la vara de Moisés será entregada al Mesías, desempeñando un papel importante en el Apocalipsis. Sin duda alguna, las historias que se pueden encontrar en las 3 religiones abrahámicas principales, aunque suelen ser pasadas por alto, dan evidencias de poderes tan alucinantes como los podrías encontrar en otros medios. Y aun si no eres creyente, estoy seguro que te habrás visto interesado por algunas de las cosas que hemos visto a lo largo de este recorrido. Antes de terminar, te invito cordialmente a seguirme en mi nuevo canal, donde subo análisis de episodios de caricaturas. Asimismo, es momento de saludar a quienes contribuyeron con supergracias en el video anterior, los cuales son Ask, Braulio Jaime, Jerip Miau, Cristian Nicolás, Soto Bizarro, Gael y Zero. Si quieres aparecer al final del próximo video, simplemente deja una pequeña contribución. Muchas gracias por ver. Espero que haya sido de tu agrado. Nos veremos en la siguiente para seguir descubriendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.